Shalom lekulam, besiata dishmaya, perashat toledot. Vamos a estudiar un poquito hoy con las explicaciones de Rabbeinu Yitzhak Abarbanel. Rabbeinu Yitzhak Abarbanel, a mi parecer, es de mis comentaristas de la Torah favoritos por su forma de enseñar la perashá. Él plantea preguntas y el plantear preguntas y después ir contestando, eso hace dos cosas. Primero, que se entiende mucho mejor lo que uno estudia por medio de preguntas y respuestas, se entiende mucho mejor. Y segundo, que las preguntas causan cierta curiosidad en uno, causan que sintamos necesidad de saber la respuesta a la pregunta que se planteó. Entonces me parece que por eso su Perush la Torah es muy especial y me parece que vale la pena compartir a las demás personas para que también conozcan las explicaciones de este Rab, ya que no es tan conocido, ¿sí? Siempre se habla de Rashi, del Ramban, pero no tanto de Rabbeinu Abarbanel, porque también su Perush es largo, entonces la gente casi que no lo lee, pero igual me parece que vale la pena dedicarle algo de tiempo. Entonces, Siata Dishmaya, eso es lo que vamos a hacer. Pero antes quiero dedicar este shiur para Leilui Nishmato Shel Rav Tzvi Kogan, para la elevación del alma del Rav Tzvi Kogan, Hashem Yikom Damo, que Hashem vengue su sangre, ya que hace poco salió la noticia de que lastimosamente encontraron el cuerpo sin vida de este rabino que fue asesinado por terroristas. Entonces, que sea este shiur Leilui Nishmato, para la elevación de su alma. Entonces vamos a empezar. Vamos a analizar el episodio de la bendición de Yitzhak a Jacob cuando él pensó que era Esaú. Hay aquí algunas preguntas que Rabbeinu Abarbanel plantea. Voy a leer algunas cuantas y vamos a contestar algunas cuantas, ¿sí? Bezrat Hashem. Entonces dice así, primera pregunta: ¿por qué Yitzhak quiere bendecir a uno de sus hijos? ¿Cuál es la necesidad de bendecir a alguno de los hijos? ¿Acaso vimos que Abraham bendijo a Yitzhak? No, ¿cierto? Abraham nunca bendijo a Yitzhak. Si nos vamos más atrás en el tiempo, Noah bendijo a Hashem, tampoco. Adam Arishon bendijo a Shet, tampoco. Entonces nunca vimos que haya algún tema de que el papá tenga que bendecir a alguno de los hijos, nunca vimos eso. ¿Qué le pasa a Yitzhak que de repente siente la necesidad de querer bendecir a alguien, a alguno de sus hijos? ¿Para qué? Y sobre todo, ¿por qué bendecir a Esaú? Esaú es un rasha. ¿Por qué no bendice a Jacob? ¿Cierto? Pregunta fuerte. Segunda pregunta. Yitzhak aparentemente dice que el motivo de que él quiere bendecir a Esaú es Inena zakanti lo yadati yom moti. He aquí que he envejecido y no sé cuándo me voy a morir. O sea que aparentemente, ¿por qué Yitzhak decide bendecir a alguno de sus hijos? Porque él siente que ya se va a morir. Pregunta: ¿por qué él no bendijo a Esaú antes? ¿Por qué esperar hasta sentir que ya casi se va a morir? Que dicho sea de paso, no ocurrió todavía. Todavía le faltaban unos cuantos años, pero ¿por qué? ¿Por qué esperar hasta casi estar al final de la vida para bendecir a su hijo? ¿Acaso no los Kohanim nos bendicen todos los días? Birkat Kohanim en la tefilá, ¿cierto? ¿Qué tiene de malo que un padre bendiga a su hijo también en cualquier día? No necesariamente al final de su vida. ¿Todo? Otra pregunta. ¿Por qué? Fíjense que Yitzhak le pide algo a Esaú antes de bendecirlo. Le dice que vaya al campo y le case algo y para él poder comer de eso. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué Yitzhak pide eso de Esaú para bendecirlo? Cuando Jacob al final de su vida bendice a sus hijos también, no vimos que Jacob les pidió que le traigan algo rico de comer, ¿cierto? Moshe Rabbeinu también bendijo al pueblo de Israel. Nunca pidió a él que le trajeran un plato rico antes de bendecir al pueblo de Israel. Entonces, ¿por qué Yitzhak le pide a Esaú que le traiga algo rico de comer para él bendecirlo? ¿Por qué? Otra pregunta. ¿Por qué Rivka se entromete en lo que quería hacer Yitzhak? ¿Por qué? ¿Por qué no deja que Yitzhak bendiga a Esaú?
¿Qué tiene de malo? ¿Cierto? Otra pregunta. Rivka viene y le dice a Jacob, vestite como Esav, no sé qué, yo te preparo la comida para tu papá y que tu papá te bendiga a vos. Perdón, cuando Yitzhak bendice a Jacob, él lo hace pensando que está bendiciendo a Esav, no que bendice a Jacob. Él en su mente, él está bendiciendo a Esav. ¿Esa bendición funciona? ¿Esa bendición recae? ¿Sirve de algo esa bendición? ¿Cierto? Yitzhak no estaba pensando en Jacob, estaba pensando en Esav. Entonces, ¿esa bendición sirve de algo? Ok, y última pregunta, y esta me parece tal vez la más complicada de todas, que vamos a ver qué tiene él para decir sobre esto, y es que, ¿por qué Hashem no fue claro con Yitzhak y le dijo, ¿sabes qué? A Esav no lo bendigas, bendecía a Jacob, él va a ser la continuación de el pueblo de Israel, de las bendiciones que le dio a Abraham, a Esav no, ¿cierto? Así como con Abraham hubo una distinción muy clara. Dios le dijo, Yitzhak va a ser tu descendencia, de él va a salir el pueblo de Israel, Ismael no. Entonces, ¿por qué Dios no hace lo mismo con Yitzhak? Que le diga a Esav no, Jacob sí. ¿Por qué Dios no hizo nada, nunca le dijo nada a Yitzhak? Esta es una pregunta bomba, vamos a ver qué tiene él para decirnos. Todo. Él hace 20 preguntas en realidad, yo solo les leí 1, 2, 3, 4, 5 por ahí, ¿sí? Pero él hace 20 preguntas, si su Perusha la Torah es largo, yo voy a tratar de resumir algunas cositas. Ok, estas son las preguntas, pasamos a las respuestas. Él explica primero, y este punto me parece básico de saberlo, me parece lindo. Él dice, primero que todo hay que entender qué significa verajá, qué es una bendición. Él dice, hay 3 tipos de bendiciones. Primer tipo de bendición es la bendición que Dios le da a un ser humano. Primer tipo. Segundo tipo es la bendición que al revés, que un ser humano le da a Dios. Y tercer tipo de bendición es la bendición que un ser humano le da a otro ser humano. ¿Yes? ¿Sí? ¿Está entendido? Primera bendición es la que Dios le da a un ser humano. Segunda, la que el ser humano a Dios. Y tercera, la del ser humano a otro ser humano. Los 3 tipos se llaman verajá, bendición. La pregunta es, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre la bendición que Dios da a un ser humano y la bendición que el ser humano da a Dios y el ser humano al ser humano? ¿Cuál es la diferencia? Todas se llaman verajá, pero ¿cuál es la diferencia? Él dice así. Perdón, se me fue la voz. A verajá. Dice, la verajá que viene de parte del Creador para sus creaciones, o sea, de parte de Dios para el ser humano, esa verajá de parte de Dios al ser humano significa que Dios le manda bien a la persona, le agrega algo a la persona. Por ejemplo, el pasuk en la perashá anterior, Ba'adonai perejet Abraham bakol, y Dios bendijo a Abraham en todo. ¿Qué significa que Dios bendijo a Abraham en todo? Que Dios le dio mucho, le dio muchas riquezas, le dio honor, le dio un hijo, le dio todo. Entonces, la bendición de Dios al ser humano significa que Dios da algo, que Dios concede algo al ser humano, le agrega algo. Esa es la bendición de Dios al ser humano. Primer tipo. Segundo tipo de bendición es la que el ser humano le da a Dios. ¿Sí? Pero eso, ¿acaso significa también que yo le agrego algo a Dios? Así como cuando Dios bendice al ser humano y nos agrega algo, nos da algo. Cuando yo bendigo a Dios, ¿le estoy dando algo? No. Cuando un ser humano bendice a Dios, significa que el ser humano está alabando a Dios o que está agradeciéndole a Dios. Por ejemplo, el pasuk, Vaivarech David et Hashem, y bendijo David a Hashem. No significa que David le agregó algo a Dios, le mandó algo bueno a Dios. No, le está agradeciendo, lo está alabando, ¿sí? Ok. Y tercer tipo de bendición es la del ser humano a otro ser humano. En este caso, esta bendición del ser humano al otro no significa ni que él le está agregando algo al ser humano, porque eso solo Dios lo puede hacer. Mandar algo bueno al otro, solo Dios lo puede hacer. Pero tampoco significa que él lo está alabando, así como cuando el ser humano bendice a Dios. Entonces, ¿qué significa la bendición de un ser humano a otro ser humano?
significa que toda bendición de un ser humano a otro, significa que el que está bendiciendo está haciendo una especie de tefilá, para que esta persona sea apropiada para recibir bendición de parte de Hashem. No es que si yo bendigo a alguien, yo lo estoy bendiciendo y yo le estoy mandando bendición y le estoy mandando riqueza y le estoy mandando hijos. El ser humano no puede hacer eso, eso es solo Dios. Lo que yo hago cuando bendigo a alguien es una tefilá para que Dios lo bendiga, para que esta persona sea apropiado de que Dios lo bendiga. Por eso, fíjense, está muy lindo la prueba que él trae. En Birkat Kohanim, la bendición de los Kohanim. ¿Qué dicen los Kohanim? Fíjense que el pasuk ahí dice, Hashem le dice, dice ahí en Sefer Devarim, Ko tevarejó el Bnei Israel. Así van a bendecir los Kohanim a Bnei Israel, dice Hashem. Emor laem, que digan los Kohanim, Yevarejeja Hashem, que te bendiga Dios. ¿Qué dicen los Kohanim? Que te bendiga Dios. Birkat Kohanim, la bendición de los Kohanim, no es una bendición de los Kohanim, no es que los Kohanim me bendicen. Ellos están haciendo una tefilá para que Dios nos bendiga. ¿Se entiende? Rotzedomás, Shebirkat Kohanim de Israel y Amirabe tefilá le Hashem, Sheyevarjam Bishmerem. Sí, la verajá de los Kohanim es una tefilá a Dios para que Dios nos bendiga y nos guarde. Yevarejeja Hashem Bishmereja, que te bendiga Dios y te cuide. ¿Cierto? Es una tefilá de ellos para que Dios nos bendiga. Tal como dice ahí también el versículo, Besamu et Shemi al Bnei Israel, y van a poner mi nombre sobre Bnei Israel, los Kohanim, y dice Hashem, Bani Avarejem, y yo los voy a bendecir. O sea que ¿de quién viene la bendición, todo ese bien que Dios nos manda? De Dios, no de los Kohanim. Los Kohanim son el intermedio, pero al final la bendición como tal viene de Dios. Los Kohanim, su bendición significa una tefila, una plegaria a Dios para que nos bendiga a Dios directamente. Esto me parece un punto importante porque hay mucha gente que se confunde y dice, voy a pedir una tefilá, voy a pedir una verajá de un tzadik, una bendición de un tzadik. Y piensa muchas veces la gente que el tzadik es el que a mí me da algo, que me manda riqueza, que me hace esto y lo otro. No señores, no se equivoquen. Es Hashem. El tzadik cuando bendice simplemente está haciendo una tefilá de que Dios nos bendiga, pero al final todo viene de Akadosh Baruj Hu. Ese punto me pareció primero importantísimo de entenderlo. ¿Sí? De entender qué es una verajá de parte de un ser humano. Simplemente una tefilá para que Dios nos bendiga. No es que el ser humano tiene poder para bendecir a alguien y mandarle cosas buenas. No. Ese es Hashem. ¿Sí? Primer punto importante. Ok. Ahora nos dice así Rabbeinu Abarbanel. ¿Por qué de repente Yitzhak ve la necesidad de bendecir a uno de sus hijos? No vimos que Abraham lo bendijera a él. Y como dijimos, tampoco Adán, tampoco Noah. ¿Qué es lo que le pasa en la cabeza a Yitzhak que dice, hay que bendecir a uno de mis hijos? Respuesta, dice Rabbeinu Abarbanel, es que en realidad los patriarcas, tanto Abraham, Yitzhak y Jacob, tienen que bendecir a sus hijos. ¿Por qué? Porque tiene que estar muy claro sobre Abraham. Dios le hizo un pacto con Abraham. ¿En qué consiste el pacto con Abraham? En que le va a dar a su descendencia la tierra de Israel y que Dios va a hacer un pueblo especial sobre el cual Él va a ser el Dios de ese pueblo. La pregunta es, ese pacto está con Abraham, la descendencia de Abraham. ¿Qué descendencia? Y de repente Abraham tiene a Yitzhak y tiene a Ismael. ¿Qué descendencia de ellos? Entonces, en realidad, Abraham debería haber bendecido a Yitzhak para de esta forma definir, Yitzhak va a ser el que siga la línea, a Yitzhak le va a pertenecer la tierra de Israel y de él va a salir el pueblo de Israel. Eso lo tendría que haber hecho Abraham. ¿Pero por qué no lo hizo Abraham? Porque no había necesidad. ¿Por qué? Porque no había necesidad de hacer la verajá para que sepan que él es el hijo principal y de que él va a salir todo. No. Porque ya Hashem le dijo, de Yitzhak es tu principal descendencia. O sea, ya Dios definió quién es el hijo que va a seguir esta línea. Entonces, por eso Abraham no necesitaba bendecir a Yitzhak para aclarar que él es el hijo principal. No, ya Dios dijo que él es el hijo principal y punto. Está claro, no hace falta ninguna verajá. En cambio, a Yitzhak nadie le ha dicho, Dios no le ha hablado. Dios no le ha dicho, Jacob sí, Esab no. Dios no le ha dicho nada a Esab. Entonces, Esab dice, yo tengo acá 2 hijos y tengo que definir quién es el que va a seguir la línea, a quién le va a pertenecer las bendiciones de mi papá Abraham, la tierra de Israel, el hecho de que de él salga el pueblo de Israel.
Yitzhak tiene que definir de quién. Por lo tanto, él ve la necesidad de bendecir a alguno de sus hijos para de esta forma definir de quién va a salir el pueblo de Israel. Luego Jacob, todos sus hijos eran tzadikim, entonces a todos los bendijo, pero con Yitzhak es un caso especial, porque hay un hijo rasha y hay un hijo tzadik, y Dios no le dice a quién bendecir, no como a Abraham. Entonces él dice, bueno, tengo que decidir yo y acá tengo que bendecir a uno para definir quién va a seguir la línea. ¿Por qué? Y por eso dice Yitzhak, he aquí que yo he envejecido y no sé cuándo me voy a morir. Quiere decir, Yitzhak tiene miedo de morirse sin definir quién va a ser el hijo principal que va a seguir el camino de Abraham. ¿Por qué? Porque si él se muere así, sin definir quién va a ser el hijo principal, puede ser que Jacob y Esaú tengan una pelea sobre quién es el hijo principal. Esaú va a decir, yo soy el primogénito, yo soy el hijo principal, nací primero. Y Jacob va a decir, bueno, pero el que se la merece en realidad soy yo, porque yo soy tzadik, vos sos un rasha. Cada quien va a tener un punto de vista aparentemente válido para decir que a él le pertenece la herencia de Abraham. Entonces por eso Yitzhak dice no. Por eso Yitzhak dice no, al ser que ya estoy por morir, yo ya siento que me puedo morir, tengo miedo de provocar una pelea entre ellos, voy a definir quién va a seguir el camino. Entonces no es que Yitzhak a propósito esperara a bendecir a su hijo hasta estar a punto de morir. Él simplemente estuvo esperando todo este tiempo a que Dios le revelara qué hijo iba a seguir el camino. Y al ser que Dios no le dice nada, y Yitzhak tiene miedo de morirse, entonces Yitzhak dice, bueno, a Esaú nació primero, aparentemente él se lo merece, entonces voy a bendecir a Esaú. Por eso él va a bendecir a Esaú, ¿sí? Porque él dice, bueno, él nació primero, ¿qué voy a hacer? Ok. Ahora, ¿pero qué hace Yitzhak? Yitzhak le dice a Esaú que para bendecirlo, primero que le traiga un plato rico para comer. ¿Por qué hace esto Yitzhak? Como dijimos, las bendiciones... sí. ¿Por qué hace esto Yitzhak? Porque Yitzhak quiere que... Él sabe, él está consciente que Esaú no se merece las bendiciones. Entonces Yitzhak dice, bueno, Esaú tiene que hacer alguna acción para que de alguna forma sea considerado un recipiente apropiado para recibir la bendición. Entonces por eso Yitzhak le pide a Esaú que le traiga un plato rico, que cumpla la mitzvah de honrar a los padres, y de esa forma él, por medio de esta mitzvah, tal vez se hace meritorio de que Dios le dé las bendiciones. ¿Sí? Entonces por eso Yitzhak le pide a él que le traiga algo de comer. Jacob, cuando él bendijo a sus hijos, no hacía falta que hiciera esto, porque todos son tzadikim, todos merecen bendición. Entonces no hay ningún problema. En cambio Yitzhak, por eso él le pide a Esaú que le traiga comida, para que de esta forma las bendiciones puedan recaer sobre él por mérito de la buena acción que está haciendo. Ok. Dice Rabbeinu Abarbanel algo un poco duro contra Yitzhak, ¿sí? Cuando criticamos a Yitzhak no lo hacemos con el afán de criticar simplemente, sino de aprender, ¿sí? La Torah no nos oculta cuando la gente grande se equivoca, también la gente grande se puede equivocar. Entonces, si en este caso Yitzhak se equivocó, pues hay que decirlo, hay que estar conscientes para aprender. No lo podemos juzgar porque es un tzadik y todo, pero tampoco podemos decir que todo lo que hace él está bien, ¿sí? Entonces él hace una crítica a Yitzhak Avinu y él dice lo siguiente: En safek shayalo le Yitzhak litbonem b'maaseh Esav v'rishato v'rishat nashav. Dice, no hay duda de que en realidad Yitzhak tendría que haberse puesto a analizar las acciones de Esav y la maldad de Esav y la maldad de las mujeres de Esav, Besheavanim asher teledna idmulaim la roa, y que los hijos que nazcan de esa relación de Esav con esas mujeres no van a ser buenos. ¿Y qué tendría que haber hecho Yitzhak? Hayalo leitpalel el Elohim shiodi'eu lemi yevarech im legadol kefi leidato o legadol bishlemuto. Yitzhak tenía que haber rezado, está bien, Dios no le dijo a quién bendecir, pero él tuvo que haber rezado a Hashem para que Dios le revele a quién bendecir: al grande porque nació primero y es primogénito y por naturaleza le pertenecería a él la bendición, o al chico que es el más tzadik y que el más está pegado con Dios y que aparentemente también él se merece la bendición. Él tendría que haberle rezado a Hashem que le diga a quién bendecir. Pero que Aval ahava mekalkelet ashura leahabato et Esav cheshkon avshobo velo ra jova b'maasav. Pero ¿qué pasó? ¿Qué vimos que la Torah dijo sobre Yitzhak con Esav? Que Yitzhak amó a Esav. Quiere decir
Yitzhak acá, por el amor que tenía a Esav, se dejó llevar por eso y esto un poco lo cegó y no lo hizo pensar bien las cosas que debería haber hecho, no lo hizo pensar en aclarar las cosas y rezarle a Dios que le diga a quién bendecir esto. Como dicen, el amor es ciego, ¿cierto? Entonces el amor cegó a Yitzhak, el amor por su hijo Esav. Y quizá, dice Rabbeinu Abarbanel, por eso fue dicho al principio de este pasaje de la Torá, dice, Vayhi kizaken Yitzhak, y fue cuando Yitzhak estaba anciano, Batichena enav mireot, que los ojos de Yitzhak como que se dejaron de ver, se hizo ciego. ¿Por qué me dice esto aquí la Torá? Uno, que era ciego literalmente, ¿sí? Como tal no podía ver, pero aparte la Torá acá me está insinuando que los ojos de Esav se encegaron, quiere decir, el juicio de de Yitzhak, perdón, se encegó. Y por eso después de esto, ¿qué dice la Torá? Los ojos de Yitzhak se dejaron de ver y llamó a su hijo Esav grande y le dijo que tiene la intención de bendecirlo. O sea, acá lo que está diciendo la Torá, insinuando, es que a Yitzhak se le nubló el juicio por el amor que tenía a Esav. Entonces, lo haya beseder, ¿sí? No estuvo bien eso y por eso hay una crítica acá contra Yitzhak Avinu. Pero dice ¿qué dice el pasuk? Después de que Yitzhak le dice a Esav todo lo que tiene que hacer para recibir las bendiciones, y dice, Veiner Rivka shomat bidvar Yitzhak y Esav. Y aquí que Rivka escuchaba lo que estaba hablando Yitzhak con Esav. Aparentemente Yitzhak le ocultó todo a Rivka, no le quiso decir que quería bendecir a Esav y no a Jacob. Sería interesante ver por qué, la verdad que no sé, tal vez porque los psukim antes dijeron que Yitzhak amaba a Esav y Rivka amaba a Jacob. O sea, cada quien tenía su favorito. Puede ser que por eso no le haya dicho él a Rivka, porque quizá ella se iba a oponer, él iba a intentar de convencer que bendijera a Jacob, y en cambio Yitzhak quería bendecir a Esav. Entonces puede ser que por eso él no le comentaba nada, no lo sé, es suposición mía. Pero ¿por qué Rivka se mete? ¿Por qué Rivka se entromete y hace todo el balagán acá para que Jacob reciba las bendiciones? Porque ella fue antes, cuando estaba embarazada y los niños se estaban moviendo mucho, ella fue al profeta, que ese profeta, entre comillas, pudo haber sido Abraham Avinu, ¿sí? Porque ¿quién va a ser profeta en la familia de Dios? Abraham, puede ser que Abraham, ¿sí? También Yitzhak era profeta, pero no quiso ella preguntarle a Yitzhak por alguna razón. Pero bueno, dice que fue a algún profeta, fue a consultar a Dios por un profeta, aparentemente Abraham podríamos decir. ¿Y qué le dijo el profeta? Rab Yavot Zair, el mayor va a servir al menor y ellos van a salir dos pueblos de acá, etc. O sea, ella ya sabe que el hijo que merece las bendiciones es el menor, Jacob. Entonces, por eso ella se entromete tanto en que la bendición la reciba Jacob y no Esav, porque ella ya recibió de parte del profeta que Jacob es el que merece las bendiciones. Lo curioso acá es que Rivka nunca le comentó esto a Yitzhak, nunca le dijo, yo fui donde el profeta y él me dijo así, que el menor va a ser el que merezca esto. Nunca le comentó nada a Yitzhak. Es curioso, acá Rabbeinu Abarbanel trae las teorías que tiene el Ramban. Vamos a ver las teorías que tiene el Ramban. Ok. Una teoría que tiene es que quizás dijo Rivka, él puede ser que no sostiene que el profeta al cual fue a consultar Rivka era Abraham, él puede ser que sostiene otra cosa, pero ella dice, no es necesario que yo le diga la profecía que me dijo el profeta a Yitzhak, porque Yitzhak es más grande que el profeta que yo fui a consultar. Entonces, quiere decir, Rivka dijo así, a ver, el profeta que yo fui a consultar es menos grande que Yitzhak. Si Yitzhak no sabe, no puedo yo venir y decirle, ¿por qué? Porque quizás es voluntad de Dios que Yitzhak no sepa. Porque si Yitzhak es más grande en profecía y Dios quiere que sepa, Dios le hubiera dicho. Pero aparentemente Dios no quiere que él sepa. Por lo tanto, Rivka se quedó callada, no dijo nada. Ok. Dice, Ve'ata lo ratzta lemor lo kaja que ugad limet Hashem terem livti.
Dice, y ahora en este momento que ve que Yitzhak quiere bendecir a Esav, ella no quiso decirle a Yitzhak, no, a mí cuando estaba embarazada fui donde el profeta y él me dijo que el que merece las bendiciones es el menor. No quiso hacer esto Rivka. ¿Por qué? Quiere decir, ¿por qué? Porque ella dijo Rivka, no, si yo voy ahorita donde Yitzhak y le digo la profecía que me dijo el profeta, entonces puede ser que Yitzhak no quiera bendecir a Jacob. ¿Por qué? Porque él ama tanto a Esav que él no quiere ser el responsable de quitarle las bendiciones a Jacob, entonces a Esav, perdón. Entonces puede ser que él diga, no, entonces no voy a bendecir a Esav porque recibiste la profecía de esto, pero tampoco quiero bendecir a Jacob. Y en vez de eso, ¿qué? Sino que en vez de eso dice, yo voy a dejar todo en manos del cielo, no quiero aquí entrometerme. Entonces, Rivka quiere que Yitzhak bendiga a Jacob con todo el corazón. Entonces, por eso ella hace todo este tema del engaño, ¿sí? Sí, el Ran escribe, dice que si Rivka le dice a Yitzhak que el que merece la bendición es Jacob y no Esav, puede ser que Yitzhak se ponga triste, porque su hijo favorito es Esav. Entonces puede ser que él se ponga triste, y cuando él se pone triste ya la profecía ya no recae sobre él. Para que un profeta tenga profecía, él necesita estar contento. Entonces si él se pone triste por no bendecir a su hijo favorito, puede ser que él ya no tenga la capacidad de bendecir a Jacob. Acá hay algunas respuestas entonces del por qué Rivka no le comentó a Yitzhak sobre la profecía que recibió. Ok. De todas formas, cuando Yitzhak bendice a Jacob, él está pensando que está bendiciendo a Esav. Entonces, ¿por qué esta bendición sirvió o no sirvió? Respuesta: la bendición de Yitzhak no es una bendición Stam. La bendición de Yitzhak es prácticamente la bendición de Hashem. Él es un profeta, Yitzhak. Entonces las palabras que diga Yitzhak no son las palabras de Yitzhak, son las palabras de Hashem. Acá Yitzhak es simplemente el intermediario, pero acá la bendición es del tipo que dijimos antes, de Hashem al ser humano. No es que Yitzhak bendice a Jacob, ser humano a ser humano. No. Yitzhak es el intermedio, pero acá Hashem está bendiciendo a Jacob. Entonces, por lo tanto, no importa la kavaná, la intención que tenía Yitzhak, porque las palabras las está diciendo Hashem, prácticamente por medio de Yitzhak, no las está diciendo Yitzhak, tal como dice el pasuk en Shemuel 2, capítulo 23, pasuk 2. Ahí dice, y estas son las últimas palabras que dijo David. ¿Y qué dijo David? Ruach Hashem diverbi, el Ruach de Hashem habla por mí, humilato a leshoni, y su palabra está en mi lengua. O sea, David decía, lo que yo estoy diciendo es la palabra de Hashem, profeta. Entonces, lo mismo acá, Yitzhak no es él el que está hablando, es prácticamente Hashem. Por lo tanto, no importa qué intención él tenga. Lo que importa es que lo que Hashem está pensando, y Hashem está consciente de que la bendición es para Jacob. Entonces, la bendición sí que funciona, sí que recae. Ok. Ahora, sí. Última pregunta, y esta es la más compleja, es ¿por qué Hashem quiere que esto suceda así? Prácticamente Hashem es el que quiere que esto suceda así, ¿cierto? Porque si explicamos, porque dijimos, si Hashem quisiera que todo esté claro y que Yitzhak sepa bendecir a Jacob y no a Esav, Hashem le podría haber dicho esto perfectamente a Yitzhak. Yitzhak es profeta, pero Hashem no le dice. Aparentemente Hashem está interesado en que las cosas sucedan tal cual sucedieron, por medio de engaño y todo esto. Así quiere Hashem que sucedan las cosas. Es algo un poco difícil de entender, pero bueno, así lo quiso Hashem. Acá Rabbeinu Abarbanel trata de dar dos posibles motivos, que de hecho son los que menciona el Ran, según lo que él dice. Él dice así. Él dice, Akadosh Baruj Hu no quiso ordenarle a Yitzhak, así como a Abraham, que a Abraham le dijo expulsa a Ismael. A él no le quiso ordenar a Hashem a Yitzhak expulsa a Esav. ¿Por qué? Porque él se va a poner triste y quizás no recaiga sobre él la neguá por estar triste de haber expulsado a Esav, y entonces no pueda bendecir a Jacob por medio de la profecía, porque no va a reposar sobre él la profecía. Entonces Hashem hace todo para
que él piense que está bendiciendo a Esav, pero en realidad bendiga a Jacob, pero con el corazón shalem, con corazón íntegro, con alegría. Primer motivo posible. Segundo motivo, esto es algo fuerte lo que él dice acá, ¿sí? Si alguien es sensible, por favor, no escuchar esto, medio difícil de entender, muy difícil de entender, yo no lo logro entender, pero bueno, él dice que Akadosh Baruj Hu aparentemente estuvo interesado en que las cosas sucedieran así, para que Esav desarrollara este odio contra Jacob, para de esa forma utilizar al pueblo que salga de Esav como, vamos a decirlo como, ¿cómo se dice? Como maquel, como un palo para golpear al pueblo de Israel cuando éste está pecando. Entonces prácticamente para tener con quién castigar al pueblo de Israel, Hashem provoca que las cosas sucedan así, de modo que Esav desarrolle este odio a Jacob y haya una pelea entre la descendencia de Esav y la descendencia de Jacob. Eso es lo que dice el Ran, Rabbeinu Nisim, si no me equivoco era alumno del Ramban. Algo difícil, ¿sí? Acá hay cosas que difícil de entender. De todas formas, estas son suposiciones, no estoy afirmando nada. Esto, la verdad yo siento que puede ser correcto o puede ser que no sea correcto, porque al final estamos hablando de los caminos de Dios. ¿Por qué Dios quiso que las cosas pasaran así y no así? Mira, Rabbeinu Abarbanel puede dar teorías, pero en realidad el que sabe es Hashem. Nosotros no sabemos. Entonces, si ocurrió así es porque Hashem quiso y Él sabe por qué hizo las cosas así. Esto es todo por hoy. Espero que les haya gustado. Me parece un shiur con mucho contenido lo que nos da acá Rabbeinu Abarbanel. Y nada, que tengan todos un Shabbat Shalom, un Mevorech.